Tenemos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por televisión. Estamos con el doctor Julio Castro, especialista en enfermedades tropicales de infección y también experto, y está utilizando todo lo que es la tecnología para ayudarnos a los venezolanos, y además que con estos experimentos que se están haciendo a través de las redes y a través de la tecnología también se puede ampliar para el resto del mundo. Estábamos hablando sobre estas enfermedades que están identificando. Me dices que ya te sales de la plataforma Twitter de Google, que la estaban utilizando recientemente, y van a entrar en las de SMS. SMS ya depende de las distintas telefónicas y que presten su servicio y su colaboración. ¿Desde cuándo, cómo va a funcionar ese sistema? ¿Cómo los venezolanos pueden beneficiarse de este sistema también? Y vamos a una prueba piloto el año que viene en comunidades pequeñas para nosotros familiarizarnos con el intercambio de data. Cuán bueno es, cuán rápido funciona el sistema. La idea es hacerlo independientemente de cuál sea la compañía de teléfono. Es un piloto pequeño. Ya vimos algunos ejemplos en África donde se hace transacciones bancarias a través de SMS muy eficientemente, inclusive algunas aplicaciones del mundo político con SMS, encuestas, etcétera, etcétera. Ahí fue que empezó la idea. Y lo que queremos en definitiva es un poco pescar la información cuando se produce en el momento real. Lo que queremos es acortar la brecha de información entre que se produce en la comunidad, en este caso fiebre o una enfermedad, y el momento que los expertos pueden decir tienes una epidemia. Eso en Venezuela puede tardar un mes, mes y medio por el sistema normal, y lo que queremos es cerrar esa brecha que tú y en mes y medio horas se puede ampliarla. Absolutamente. Entonces queremos cerrar esa brecha y tratar de saber tempranamente del propio paciente, inclusive sin la intervención del médico que hace el diagnóstico, qué es lo que está pasando. Por lo menos con algunas palabras clave que nos digan algo está pasando, vamos a investigar. Ahora, me hablabas que un robot es el que recibe la información. ¿Cómo va a ser esa transacción entre una persona que vive en Guadalito y escribe SMS a este robot? ¿Cómo es esa interacción? Una vez que se inscribe en el sistema le empieza a hacer preguntas. ¿Cuántos días tienes con fiebre? Y él le sale una paleta de selecciones y él selecciona solamente la paleta, ni siquiera tienes que escribir mucho, está hecho para que sea en un formato que asemeja el teléfono inteligente. Entonces, solamente ese código viene a la tabla de datos y viene la siguiente pregunta. Entonces, va moviéndose a través del algoritmo y la secuencia ya está predeterminada. Entonces, en función de la pregunta, tú tienes un determinado número de canales de respuesta y al final sale un resultado que el mensaje de texto se lo envía y nosotros analizamos esa información que va enviando a las personas. Entonces, y ese mismo robot puede tener una gorra política y preguntar por qué partido votarías, por qué candidato votarías, y tener más o menos regionalmente algunas encuestas. Puedes tener un sistema paralelo por razones éticas, claro. Y para nosotros eso es importantísimo. Claro, paralelo. Sí, en otros sistemas sí, absolutamente se puede. Eso, una vez que tienes la tecnología, funcionando en ese sistema, puedes aplicarla para diferentes tipos de opiniones que tiene sobre la gente. Ahora, nosotros hemos hablado aquí en el programa sobre cómo utilizan las redes de Twitter, por ejemplo, para saber que lo han utilizado para también identificar las regiones donde tenían chikungunya y eso, y han ido y liquidado los vectores en esa zona y no tener que hacer algo random como aleatoriamente y escoger y perder tanto material que es tan valioso hoy en día, sobre todo en Venezuela. Pero, por ejemplo, políticamente, ¿cómo estuvieron correlacionados los resultados, por ejemplo, de estas últimas elecciones a gobernadores regionales con lo que daba el Twitter? Habían patrones muy segmentados en las zonas de alta densidad de población. Entonces, por ejemplo, cuando ves el área metropolitana de Caracas, ves unas tendencias moviéndose. Cuando ves en el occidente, yo no tuve oportunidad de ver el domingo de las elecciones el robot en tiempo real, porque una vez que se produce la información, estábamos haciendo otras cosas, pero lo vimos en retrospectivo y vimos patrones que son muy diferentes. Por ejemplo, Zulia se comportó de una manera, Táchira se comportó de otra manera, en términos de lo que la gente está diciendo. Son horas muy críticas porque la cantidad de información que se produce por unidad de tiempo es masiva y todavía estamos como analizando esas tendencias para ver un poco... ¿Qué agarran de esos Twitter, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes ven? Grandes palabras que están detectando patrones de determinado momento hacia un bando o hacia el otro. Que no tiene que ser un hashtag, puede ser. No, son palabras, porque básicamente lo que queremos, como el análisis es semántico, lo que tratamos de entender es cuál es el contexto sobre la gente que está hablando. Está hablando de cosas, tiene rabia, ¿okay? O la gente está molesta o está contenta. Entonces eso, cuando haces el análisis de la textualidad, genera
un valor -1, 0 o 1. Al final se convierte todo en códigos binarios y eso le pones un color y entonces ves en el mapa colores de negativo por un lado y colores de positivo por otro. Por ejemplo, los que reubicaron su centro, me imagino que no estarían muy contentos y eso se identifica. No lo vimos específicamente, no vimos ese fenómeno específicamente, pero eventualmente se puede estudiar. Y te vuelvo a preguntar sobre correlación entre resultados y lo que ustedes analizaron. No lo hemos visto todavía, porque todavía estamos viendo los resultados de verdad, que son muy extensos. Así es. Una Verónica me están haciendo. Bueno, está bien. Después cuando tengas los resultados, Julio, me gustaría verlos porque es importante ver esa correlación. Ustedes han calculado desviaciones estándar, de cuánto se asemeja o no se asemeja a esos resultados con otro tipo de eventos, ¿no? Sí, al final, para nosotros todas estas preguntas, sobre todo las del orden científico, terminan en un paper. Todos los investigadores estamos escribiendo ahorita los papers de chikungunya y Zika correlacionados con Google Trends. La otra vez compartimos el de dengue y Google Trends. Ya vimos que es muy robusto y nuestra orientación finalmente termina siendo científica. Queremos que la ciencia avance colateralmente, pues surgen algunos interesados en algunas cosas. Pero como sé que a veces te llaman por eso te pregunté, no te sientas mal, Julio. Mira, otra pregunta sobre ya más general, sobre el avance de las ciencias. Por ejemplo, Apple Computer sacó un sistema hace como 2 o 3 años que le preguntaba a la gente y le decía, ¿quieres colaborar si tienes un paciente con cáncer, un paciente con tal enfermedad? A dar su respuesta y cómo van. ¿Ha servido de algo para avanzar en la ciencia todos estos nuevos elementos de tecnología con la medicina? Sin duda, los grandes productores de tecnología, Apple, Windows y los grandes Cisco, IBM, tienen Machine Learning, que es la última moda. O sea, son estructuras computacionales que incorporan la información que tiene científica de cientos de años para tratar de producir un output al paciente. Uno de los más conocidos es Watson, que es el que está más adelantado, de IBM. Es una máquina de aprendizaje en la cual ella se va nutriendo de toda la información científica que se produce y tú le preguntas a Watson qué efecto puede tener el huevo que me estoy comiendo frito hoy. Entonces él te dice, según la data, los lípidos poliinsaturados pueden tener un efecto de tanto. Es toda esa área. Apple tiene un desarrollo muy importante en telemedicina, muy importante. Hay devices hoy en día que tú lo llevas puesto en tu cadena, puesto en tu reloj y son capaces de detectar que tienes una arritmia en tiempo real y te desfibrila en el mismo momento. Eso existe ya. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Su aplicación y venden su aparato. Exactamente. Tú vas con tu iPhone y está conectado a tu desfibrilador y en el momento que detecte una arritmia es capaz de generar un impulso eléctrico y te desfibrila inmediatamente, no importa dónde esté. Antes tenías que ir a un hospital, hoy en día eso es parte monitoreo de pacientes que se van de alta y los ves desde su casa y en el hospital hay un técnico viendo o una computadora y puede detectar patrones aún en las casas. Julio, te invito la próxima vez para que traigas unas láminas, unos videos y hablemos de ese tema específicamente. Buenísimo. Que hay que estar un poco con el pie en el futuro. ¿Tú sabes por qué? Y esto es una nota de curiosidad. ¿Te acuerdas la película 2001 del espacio que se llamaba HAL, H-A-L, la computadora esa que hablaba, humanoide, la primera que vimos y habían hasta iPads ahí? HAL le pusieron ese nombre porque cada letra estaba un step ahead, un paso más adelante que IBM. Son las letras contiguas después de IBM. Así que usted está como IBM, HAL. Muchas gracias por estar Gracias con a ti, Pedro. Bueno, Julio, nos debes la data política, ya tú sabes. Seguro. Cuando la tengas estás invitado. Seguro. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.